Queridos amigos y amigas, bienvenidos. Así comienza a la tarde con información explosiva. Es información muy delicada porque tiene que ver con la herencia del recientemente fallecido Jorge Lanata. La información es escandalosa. La información habla de una deuda que tendría Jorge Lanata con Radio Mitre. Y hay una denuncia de Radio Mitre pidiendo este dinero. ¿Lo entiendo bien o me equivoqué? Es Vamos. perfecto lo que decís. El escándalo vuelve a posarse sobre el nombre Jorge Lanata. Y en este caso tiene que ver con la denuncia de acreencia de la que fue su segunda casa, su radio, Radio Mitre, contra las herederas de Jorge Lanata. Lo peor de todo este asunto, Sí. les cuento a ustedes, compañeros, y a ustedes que están del otro lado, es que parte de la familia de Jorge Lanata se está enterando a través de nosotros de esta situación. Claro. Tremendo. Es tremendo. Tremendo. Es tremendo. $300.000 sería lo que Jorge Lanata en algún momento pidió prestado. Corrijo. $600.000 sería lo que habría pedido prestado en algún momento Jorge Lanata a sus empleadores, a Radio Mitre, para hacer alguna compra que ahora nos va a contar Luis Bremer. Habría devuelto 300 y quedaron pendientes de pago $300.000, chicos. Es una cifra suma importantísima. La cifra está documentada. ¿Qué pasa? Vamos a contarle a la gente que no ha cursado por un trámite de herencia cuál es el paso a paso. Se abre la herencia, se presenta primero Elba Marcovecchio como viuda y también suma a las hijas. Es un acto donde, ¿se acuerdan? Después de tanto litigio se habían puesto de acuerdo. Y en medio se tienen que presentar aquellos que se consideran acreedores, ¿sí?, de esa herencia, y también aquellos que dicen, guarda que figuran deudas. Ahí se presenta el abogado, ¿sí?, de Radio Mitre, Carlos María del Campillo, con documentación fehaciente que da cuenta de una deuda de $300.000 de los $600.000 que pidió. Ahora bien, acá empieza un nuevo conflicto que puede dividir a la viuda y a las hijas. El monto pedido por Jorge Lanata, según dicen 3 testigos, 2 de ellos hablaron en este programa, fue para comprar el departamento en el que hoy reside Elba Marcovecchio, Sí. y que quiso acompañar Jorge con una suma importante de dinero para su compra. ¿Cuál es el punto en conflicto, te preguntarás? Es que antes de casarse, Jorge Lanata le pidió a Elba que ponga ese departamento a su nombre para no tener problemas futuros con la herencia. Sí. Por eso, para que no ponga el piso a nombre de 2 personas. Totalmente. Vamos a recapitular la información porque es un montón y además es absolutamente explosiva. Arrancamos el programa contándote esta noticia que es muy delicada porque hace solo algunos meses que falleció Jorge Lanata. Recordemos la situación de hostilidad fenomenal que vivían las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, su última esposa. Recordemos cómo fueron esos meses, esa última internación fatídica de Jorge Lanata, internación de la cual no pudo salir, en donde tanto las hijas como la ex mujer, la última mujer, corrijo, se turnaban para no verse, para no cruzarse, para no verse las caras. Recordemos los polémicos videos, esas cámaras de seguridad que había en el departamento de Jorge Lanata con una Elba Marcovecchio guardando algunas cosas. Recordemos que fueron tiempos absolutamente dolorosos, pesados, oscuros. Y ahora esta noticia, que es de lo más sensible, que justamente habla de una deuda que tendría Jorge Lanata con sus últimos empleadores, exactamente, ese es el término, con Radio Mitre. Sí. Se habla de una suma en total que habría pedido Jorge de $600.000. También hay algunas personas que aseguran que esos $600.000 eran para comprar el departamento de Elba Marcovecchio en el Palacio Astrogamú. Exactamente, que no iba a ser ese el departamento que actualmente tiene Elba Marcovecchio, sino uno que se encontraba en el piso de abajo de Jorge Lanata. ¿Cuál fue el conflicto? Los herederos de ese departamento plantearon una diversidad de problemas y Jorge quería hacer una obra perforando la losa para poner una escalera que uniese los 2 departamentos, ¿no? Sorprende el monto, pero es habitual entre empresarios, porque Lanata, además de periodista, era empresario. Pero era Claro. empleado acá, ¿eh? Sí, sí, pero ya estaba a un nivel de dinero y a un nivel de negocios
que él se podía permitir. No, y además toda la publicidad que él Exactamente. vendía, él Claro, propiamente Perdón, gestionaba y cobraba. ¿a nombre de quién está entonces? De Elba. De Elba. Este es el escándalo. Claro. Claro, y el No, pero Este es el escándalo, pero porque no, la no, deuda no, se la no. van a reclamar a todos los herederos. Por partes Y ese iguales. departamento no forma parte del acervo hereditario. Está bien, pero ¿sabés Porque cuál lo es el adquirió tema? antes de Elba casarse. Marcovecchio primero lo que hizo fue vender propiedades de ella para comprar esta nueva casa. Faltaba un resto. Y hay dos versiones, como en toda historia. Una versión dice que la Nata le habría dado el resto que faltaba y otra versión dice que Elba había vendido otras propiedades que tenía y lo habría pagado todo Sí, Elba. y que Porque una- la Nata le habría dicho, este departamento tiene que quedar a nombre tuyo porque es para tus hijos. Bien, atención Bien. chicos, lo que tenemos en el día de hoy para compartir con vos es el documento, es la denuncia que hace Radio Mitre para poder cobrar la deuda que quedó pendiente. Claro. Vamos con eso de a Dice poquito, así. Luis. Carlos María del Campillo, apoderado de Radio Mitre, da todos los detalles de él y también de la empresa. Vengo en carácter de representante legal y técnico en forma de representación de mi mandante Radio Mitre a denunciar y hacer saber a su señoría la existencia de una creencia legítima y exigible a favor de la mencionada sociedad, o sea, Radio Mitre, contra el acervo hereditario de sucesión de autos de Jorge Lanata. La creencia, dice, o sea, el monto adeudado, tiene su origen en un contrato de mutuo celebrado con el causante, el señor Jorge Ernesto Lanata, y pone la fecha, 22 de noviembre 2022. Es importante la fecha. 20 de noviembre 2022, Radio Mitre le otorgó al señor Lanata un préstamo por la suma de dólares. Acá dice $300.000, que son los exigibles al día de hoy, ¿no? Dicha suma se encuentra impaga a la fecha, tomando exigible la misma. Perdón, ¿y por qué entonces los 600.000 de dónde salen? Se habla de una cifra superior, pero que Jorge iba pagando mensualmente. Y eso lo iban renovando, ese documento, Claro, lo que quedaba no, este pendiente. documento solo reclama lo que es de deuda al día de hoy. ¿Qué es un mutuo? Para explicarle a la Dale, gente, porque dale, mucha Fabo. gente no lo sabe, un mutuo es un acuerdo entre partes que puede ser rubricado o no en una escribanía. Vos me prestás dinero, yo me comprometo a devolverlo, firmamos un papel, Pagaré. un pagaré Claro. sin validez judicial ni nada. Repito, puede ser hecho en una escribanía ¿Cómo o no? no. Bueno, pero puede acá- ser hecho entre Pero nosotros. aparentemente tiene valor. Tiene valor porque tiene la firma de las Hubo un partes. paso, según me confirman, hubo un paso por escribanía. ¿Qué dice acá? La denuncia inicial es un paso preliminar, o sea, esta denuncia es un paso inicial, preliminar y de carácter informativo que sienta las bases para las etapas posteriores de verificación y eventual cobro de los créditos. Esta parte se reserva el derecho de acompañar el contrato de mutuo, o sea que lo tienen en su poder y lo van a presentar, y toda la documentación respaldatoria que sustenta el presente, la presente creencia en oportunidad procesal correspondiente. Una vez que los herederos y el administrador de la sucesión tomen debida intervención. Hay otro punto, Cari. Sí, dale, Luis. Además de este departamento, de que hay varias versiones, como dijo Cora, es que recordemos que la Casa de Uruguay, como la empresa que es propietaria de la Casa de Uruguay, que tendría al menos 4 cuentas, 2 en Uruguay y 2 en Estados Unidos, queda a nombre de Elba, no entra en el acervo Ahora, hereditario. Luis, la pregunta acá del millón es, obviamente esa plata, ese departamento se compró antes de que se casen Jorge Lanata y Elba. Sí, igualmente, Dani, había un contrato prenupcial. Sí. ¿Verdad? Había un Sí. contrato prenupcial, por eso Jorge le compra este departamento Pero- a él. pero no entra- Separación de bienes. Separación ¿verdad? de bienes Perdón, que se hace separación de después bienes. igualmente. No se hace, tengo entendido que no se hace antes de casarse, sino que se hace después de casarse. Justamente para que Elba tenga ese departamento y le pertenezca solamente a Elba. Bueno, entonces ahí va a estar el trabajo de las hijas de Bárbara y de Lola, demostrar que esa plata que reclama Radio Mitre hoy a la herencia de Jorge Lanata, que ese departamento se compró con esa plata. Pero yo tengo Porque una si no pueden pregunta. demostrar Bueno, eso. pero Si bueno, Jorge pero la Lanata voluntad, le quiso- pero si la Jorge- voluntad de comprobable. la Nata era Claro. comprarle el Si departamento a Elba Jorge Marcovecchio. le quiso Sí, pero una obsequiar cosa es lo ese que se dice dinero... y otra cosa es demostrarlo en papel. Bueno, pero si Jorge le quiso obsequiar ese dinero Sí. a Elba Marcovecchio Claro. para que se compre el departamento, es un regalo que le hizo su marido en vida. Punto. El Está bien. problema es que esta deuda la van a tener que pagar Las tres.
Las tres. Elba Claro. Marcovecchio y las dos hijas de Jorge Claro, Lanata. porque la deuda sí la asume Jorge Lanata. Claro. Ahora, el dinero él lo dispone como quiere. Ahora, no lo devolvió. Al no, devolverlo, quienes son garantes de él o herederos son quienes tienen que responder. Dos datos sobre eso, así vamos en el paso a paso. Se casaron Elba y Jorge el 23 de abril del 2022, antes de la deuda. Y sin embargo, lo que dice acá el documento, y está dentro del acta de matrimonio, es que modificar el régimen patrimonial del matrimonio, dejando constancia que los cónyuges optan por el régimen de separación Ahí de va. bienes. Documento oficial, o sea, hay separación de bienes y en medio entre el casamiento y el préstamo hay una separación de bienes. Exacto. Y luego del préstamo Elba compra el departamento y Jorge le pide que sea a nombre solo de ella. El tema es que esta separación de bienes es por si en algún momento se separaban o se divorciaban, ella no podía reclamar absolutamente nada, pero en este caso murió Jorge Lanata y ella queda como heredera en la mitad de todos los bienes de Jorge. Pero hay otro tema, ¿Cuál? perdón. ¿Qué pasa con las deudas de aquellos que fallecen? Uno, al ser parte de un matrimonio, ¿es codeudor de esa deuda? ¿Y? Porque ahí se plantea Es otro una tema. sociedad, chicos, funciona así. Es una sociedad. Lo que Así hay también y lo que son se debe. deudores. Cuando Claro. se abre la Les recuerdo sucesión, un solo ejemplo, Nazarena. les cuento cómo es un poquito. Ahí va un segundito, dale. Cuando se Josefina. abre la sucesión, Carmela. cuando se abre una sucesión y uno acepta, sí, uno es heredero, dice, uno puede aceptar o no aceptar esa herencia, porque Sí. la herencia no son solamente Los bienes. positiva. Claro. Puede ser pura deuda. Entonces vos podés decir, no, yo no quiero saber nada con esto, rechazar la herencia y ya está. Ahora, vos no podés aceptar una parte de la herencia y otra no. Claro. Si vos aceptás ser heredero, El vas a paquete va heredar completo. Lo viene, digamos, todo lo que tenga Pregunto y también una cosa. todas las deudas. ¿Quién, mientras estuvo todo el tiempo que estuvo internado Jorge Lanata, Sí. ¿quién cobraba la facturación publicitaria del programa de radio? Supuestamente una de las hijas a través de la productora. Bárbara, que era la presidenta de la ¿Y productora. repartía ese dinero? ¿Con quién había que Y repartirlo? Pregunto, Pero ese dinero. la pregunta es si lo reportea con Elba. ¿Eh? ¿Con quién decís si lo pagaba repartía? Que los no ¿Con lo gastos Elba sé, o por con la eso hermana? digo, ese dinero que... Pero eso no importa, es la facturación de un Lanata vivo que le había dado la potestad de que cobre a su socia hija, Sí, que era Bárbara. Igualmente Bueno, ahora no está en pero ese discusión dinero se esa factura. repartía. Igual no está en discusión eso. Lo que está en discusión es que hay una deuda que afrontar ahora. Ahora, ¿qué figura dentro de la herencia de Jorge Lanata, Luis? Bueno, figura solamente, por eso es impactante el documento también de la apertura del acervo hereditario, el departamento del Palacio Estrugamú, que es una propiedad, Sí. claramente la estamos viendo, un caso ejemplo, no es la misma, pero es una propiedad importante, Sí. costosa, en uno de los barrios más caros de la ciudad, Sí. y la camioneta que la está manejando Lola. Recordemos que era la camioneta que Perfecto. manejaba su chofer. Luis, ¿sí? entonces figura el departamento del Palacio Estrugamú, figura la camioneta. ¿Y dónde está la casa de Punta del Este? Está esa casa inscripta a nombre de una sociedad radicada en los Estados Unidos. Y esa sociedad está a nombre de Elba. Esa sociedad, o sea, está cerrado, los documentos no sabemos de No quién sabemos. es. Se supone que está a nombre de Jorge Lanata, un tercero, Sí. y que le habrá dado poder a Elba para que pueda Perdón, administrar. pero hay otro tema más, porque Lanata era, no te digo que era uno de los coleccionistas de arte más importantes de Argentina, pero era Sí. un coleccionista de calibre. Importante. Exacto. ¿Y dónde están las obras No hay de arte? inventario sumado, es ¿No hay verdad. inventario? No hay un inventario sumado, por lo menos de los cuadros de Buenos Aires. Ey. No te digo los de Uruguay. Claro, los de Pero es un Hasta la peligro. fecha hasta la fecha no se hizo No, un inventario se había hecho de, algo, me de parece. todos los bienes. Es que un tenía la peligro. casa. Si no hay Claro. un inventario, es realmente un peligro. Mira, Carmela, te quiero escuchar un poquito a vos, ¿qué sabes de esto? No, yo, ¿sabes qué pienso? Yo he hablado a veces con la familia, que esto es muy doloroso, porque finalmente este desorden que deja Jorge, una persona que tenía graves problemas de salud, que no era la primera vez que lo internaban, lo que hace es enfrentar, entiendo, a las personas que él más quería, a sus hijas con Elba.
si él hubiera ordenado, porque entiendo que por ahí su voluntad era que la casa quedara o no importa, o regalarle una casa a él. Pero Carmela, el enfrentamiento ya estaba de antes, no es algo nuevo. Está bien, sí, bueno, Y pero el Jorge único que estaba muy podía, al tanto el de único ese que podía traer enfrentamiento. algo Con de más razón. orden y algo de paz era Jorge. Y no fue una muerte inesperada. Lamento muchísimo lo que estoy diciendo. Nadie espera morirse, pero él tenía una salud frágil, lo sabía él, lo sabía su entorno. Y dejar este desorden solo aumenta el dolor. Pero él tenía otra prioridad que quizás era su salud y estaba muy involucrado en eso, quizás, no sé. Bueno, a la hora Digo, de saber tampoco- a quién ponía pero- en una sociedad pudo. Era un hombre muy inteligente. Pero tampoco Ahora, podemos responsabilizar. Era un hombre muy inteligente. Tampoco podemos por favor. responsabilizar No, a Jorge Lanata. ¿Sabes qué de pasa? eso, chicos, ¿Sabes porque qué pasa? Esto así es muy como doloroso. Jorge- Esto es falta de cuidado. Pero para con Elba, que va a quedar esto como una pasa bruja más que de se una quedó vez. con una casa, y para las hijas que van a tener que ir a pelear a ver una deuda. Tenés razón, ok, Por pero favor. esto que estamos relatando hoy en A la Tarde, chicos, pasan en muchas familias, este tipo de Totalmente. conflictos. Está bien, pero y ¿sabes de qué pasa? Uno deudas que cree, dejan justamente, las yo te entiendo, personas. pero uno cree que le pasa a gente, primero que no puede, que no piensa en su propia muerte, porque no Sí. todo el mundo anda pensando en eso, y entiendo que es feo, hay gente Sí. que lo hace y es más prolija. Y Jorge era un tipo muy inteligente que estaba lúcido. Pero vendés 3 Ahora- obras de Jorge y resolvés. No es que acá no hay plata para Es que pagar no lo esa podés deuda, hacer, chicos. No lo podés hacer, Perdón. Cora, no lo podés Lo que- hacer No, hasta no que se no se hace resuelve, la esto no sucesión. tiene que ver con la plata. Esta es la parte que no Ahora, están entendiendo. muchos- No es el muchos dinero. juzgan la actitud de Radio Mitre, que esperó que el duelo pase. Me pagan Me lo que me deben deben. 300.000. Y con buena voluntad, porque si esto hubiese sido a través de un Perdón. usurero, una cueva, un prestamista, te van a buscar la plata de otra manera. Por eso hay una gran diferencia entre el mutuo, el acuerdo entre entidades no bancarias y el banco. Porque vos sabés que el banco tiene seguro de vida y te cubre. Claro, Esto claro, era claro, deuda claro. cero con una entidad Exactamente. bancaria. Sí, Cero sí, sí, porque sí. se cubre con el seguro de Ambrosino. vida. Yo me pregunto, ¿no? Después de todo lo que le dio Jorge Lanata a Radio Mitre, Es una- Sí. después de todo lo que generó Jorge Lanata Sí. para Radio Mitre, Sí. Menos los 300 que todo. ahora, digo, ¿están Claro. todos su derecho? Están Sí. todos su derecho. Digo, pero no cae antipático que Ah, se bueno, reclame eso todo olvídate, eso? pero acá debe, y a ver, las cuentas claras. Claro, la antipatía Entonces, si de había 300.000 dólares. Claro. Claro, hay que No, parar pero un Pero momento. para Radio Mitre, 300.000 dólares, chicos, no es nada. Bueno, hasta acá, chicos, hasta acá. Enseguida vamos a ver si conseguimos algo más de información. La situación está Perdón. planteada, es una situación delicadísima, sí, Ventura. Quiero decir que hay un magnífico momento para chequear todo esto. El próximo sábado, Radio Mitre celebra en el Teatro Coliseo 100 años de vida. Buen momento ¿El fin para de hacer semana nota. próximo? Sí, estoy invitado, por eso, Y aquí Bueno, va a haber qué un homenaje momento, a la ¿eh? nata. ¿Y va a haber un homenaje a la nata? por eso digo. Pero y le chicos, reclaman son- 300.000 Son dólares. cosas separadas. Por un lado, la nata fue una de las grandes es un estrellas de negocio. Radio Mitre, como fueron tantas otras. Pero acá hay una cuenta que hay que afrontar. Bien, enseguida, si nos llega más información, vamos a estar compartiéndotela. Pero está espinoso el tema. Bien, tenemos un enigmático de a la tarde. Vamos a cambiar un poquito el clima. ¿Quién se encarga de contarme la información? A ver, Corita Así de es. Barbieri. Vamos, Cora, dale. Bueno, a ver, prepárense porque un famosísimo conductor Pero que no. va a demandar Guau. a una institución. Un famoso, Famosísimo. famosísimo conductor. Conductor. Habló en las últimas horas con sus abogados Sí. porque va a demandar a una institución. Motivo de esa denuncia. Esa institución le trajo algunos inconvenientes. ¿Y el monto de la denuncia? Si se habla en un principio de 50 millones de pesos. ¿Y la denuncia, qué título llevaría? ¿Cuál sería? La demanda, decís. La demanda, perdón, La demanda, sí, la demanda. no lo tengo todavía bien claro exacto de qué se trata, pero es una demanda. ¿Vos lo tenés, Carmen? No, quiero hacer una pregunta. Daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Ok. Y lucro cesante. ¿El conductor está en la lona y por eso hace esta demanda? ¿Lo hace Paga la por el plata. dinero o lo hace porque se ha sentido realmente perjudicado? Lo hace porque se ha sentido realmente perjudicado. ¿Él está trabajando, ese conductor, ahora en el rol de conductor o tiene otras facetas también? Sí, no, actualmente sí, está trabajando, sí. Estamos Ahora- hablando de 45.000 dólares aproximadamente, un poquito menos, más o menos. $45.000. Lo Sí. perjudicó, digo, en su honor.
lo injurió y por eso afectó su imagen. ¿Lo afectó en algún bien? ¿Comprometió algún bien de Mira, él? afectó su imagen, lo afectó en su honor, en su profesionalismo, Ah. en su persona. Espera, ¿y no se quedó corto demandando por $45.000? Bueno, puede que hable con su abogado y revea la cifra, ¿Está pero por casado? ahora El lo conductor que- va a tener que compartir, ya que veníamos hablando de Ah, división bueno. de bienes. ¿Está casado? No sabemos si está casado. Está casado con su profesión. Es muy trabajador. Muy trabajador. ¿Conductor de reality, programas de entretenimiento periodísticos? Las dos cosas. ¿Conductor Ay, de ¿quién radio es? o de televisión? No sé quién es, ¿eh? Todas esas cosas. Todoterreno. Cora. Es un conductor todoterreno. Sí. Eventos Sí. también. ¿Es periodista, además? Sí, además es periodista. Además es 45 periodista. para abajo Sí. o 45 para arriba. No, yo creo que 45 para arriba. ¿Es locutor, además? 45 para arriba. ¿Y es locutor, Sí. además? Mira, Digamos, si locutor vos le das algo matriculado. para que lo Sabe leer. ocute, lo No, sabe pero hacer habíamos muy bien. recibido. Recibido, no. No. Ahora, ¿hay algún trabajo, un trabajo que vos digas, mira, por este programa, ahí puso su sello? Sí, claro, hay muchos. Muchos. Hay muchos, sí. Más o menos de 20 años en el mundo de la comunicación. No, más. Más de 20 Más años de en el 20 mundo de la... años. Más de Estamos hablando entonces de Sí. una importante figura que va a demandar a una institución por $45.000 aproximadamente por daño moral, daños y perjuicios. ¿Qué otra cosa era, Corina? Lucro cesante. Lucro cesante. Sí. ¿Es un sí, señor sí. que siempre anda con sus abogados? Digo, que ya le escuchamos varias demandas, ¿o esto es una excepción? No, es un señor que no tiene un listado de demandas, no es algo que no nos llamaría la atención. Es un señor que decidió hacerlo porque en esta oportunidad puntual se sintió Ahora- perjudicado, pero no es que todos los días hace No es demandas. litigante. No. Ahorita te pregunto, digo, cuando estamos hablando No es de un lucro demandador cesante, serial. significa que lo que hizo o dijo esta institución lo dejó sin trabajo. Claro. Lo perjudicó en su Lo- trabajo. Lo Lucro cesante perjudicó, es eso. lo Claro, perjudicó por en eso. su trabajo. Claro, se te pueden caer auspiciantes, marcas, etcétera. Claro, Como o sea- páginas, eso se y les llama- propuestas. Lo dañó- propuestas Podés tener laborales. sponsor, podés tener auspiciantes, redes Exacto. sociales, Lo dañó en su sponsor para radio. imagen, lo dañó en su imagen y lo perjudicó en su trabajo. ¿La Bien, institución bueno, es hasta pública acá. o privada? Hasta acá, Nada más hasta que acá. eso. La ¿Institución pública o privada? Te lo respondo después. Se la debe. Perfecto. Bien, chicos, está planteado el enigmático de a la tarde. Enseguida estaremos dándote más información. Luego también podemos jugar con la audiencia a ver si ya van teniendo idea de quién se trata. Pero ahora, atención, porque en a la tarde rompe el silencio un hombre que no habló hasta ahora. Miro a mi productora Natalia Palmeiro. ¿Habló o no habló en medios de comunicación? En vivo es la primera vez que habla, nada más y nada menos, para defender a su hijo, el señor Eduardo Pichirilo, el papá de Elías. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde. Bien, muchas gracias por preguntar, pero bien. Eduardo, ¿por qué te has decidido a hablar en los medios de comunicación? Me consta que querías que se escuche tu voz. ¿Qué es lo que querés decir, Eduardo? Mira, mi hijo está fuerte, firme, abocado a que esto se esclarezca, con todo el apoyo familiar. Y ya te digo, lo hemos criado de forma espectacular. O sea, nosotros, Elías siempre fue un chico muy habilidoso en lo que es economía, ya de chico. Desde chiquito. Y desde chico, él muy avesado a la economía. Además, de hecho, estudió economía y... Totalmente. Eduardo, vos sabés que, bueno, cuando surgió toda esta situación y de hecho cuando conversamos con tu hijo los otros días desde el penal de Seiza, yo le pregunté, ¿cómo hiciste, Elías, para de hacer dedo en la ruta en 15 años transformarte en multimillonario? Yo lo que quiero En realidad, preguntarte a no. vos, Eduardo, es que lo conoces más que nadie, ¿quién es tu hijo? Mira, Elías es un... ya te digo, es una persona muy inteligente en lo que es economía, hace inversiones. Como ya te dije, ya de chico ya tenía esa pasión. Y en realidad no es que hacía dedo en la ruta. Iban en una combi paga a su trabajo que ellos pagaban y los llevaba desde su casa hasta la puerta del trabajo. Claro, Eduardo, pero Sí, la exnovia dijo eso, Pamela Moreno. Sí, Había dicho bueno, que pedía pero para ir al de la- kiosco.
Está bien, de lo dicho al hecho. ¿Eso no es cierto, Sí. Eduardo? ¿No es cierto? No, eso no es cierto, no, bajo ningún punto de vista. El tema puntual acá es lo siguiente, que yo no logro entender como, un ejemplo, el caso de Julieta Prandi, tenga una persona de abuso, secuestro, no sé, abuso psicológico, donde está esperando una condena de 20 años, tal vez 50. ¿Sí? Y está libre. La persona está libre. Mi hijo, que está acusado de algo mucho menos, Sí. sí, y que del cual es inocente, porque estamos pidiendo que se le dé lugar al pedido de pruebas que nos han venido negando. Nosotros pedimos una reconstrucción del hecho, pedimos una... Se hizo la pruebas reconstrucción del dactiloscópicas hecho. de los paquetes. Pero de manera privada. Creo que se Pedimos- hizo la pe- reconstrucción pedimos de manera la, privada. La declaración Sí. de 2 testigos, que Sí. cuando Smith fue al country, había 2 testigos presentes en esa charla. Pedimos que esos 2 testigos declaren y lo negaron, todos lo niegan. Sí, de hecho tuvimos que pagar una reconstrucción del hecho privada, Sí. tuvimos que hacer declarar a los 2 testigos bajo escribano, con registros fílmicos. O sea, nosotros estamos pidiendo que nos den derecho a las pruebas. ¿Y por qué Claro. cree, Sí, no le estamos Eduardo, pidiendo- por qué cree que su hijo no espera en libertad el avance de esta causa y luego el juicio? Desconozco, yo no soy de la justicia, pero yo entiendo que mi país es democrático, Sí. entiendo que mi país es justo y que la justicia es para todos iguales. Totalmente. Sí, Lo que pasa, mi hijo Eduardo, tiene derecho a Igualmente, declarar. perdóname Carmela, igualmente lo que planteabas es de una coherencia total. Es extraño que un caso como el de el ex marido de Julieta Prandi espere No, la Karina, sentencia porque hay libremente. conexiones con la policía. Digo, una de las sospechas es que este operativo, que parece haber sido armado Sí. en connivencia entre Pichirilo y unos ex agentes de la fuerza para parar este auto, Bien. hacer esta requisa y Vos lo efectivamente... dijiste, parece ser amado. Bueno, El fiscal toda esta plantea algo conexión, simple. toda A mí esta- me parece tal cosa, a mí me parece, pero no puede estar una persona detenida porque a mí me parece. No, es que Lo que se toda está la pidiendo- causa está basada en estas conexiones. Lo que hace sospechar a los fiscales o a los jueces en este momento es ahí que está, puede haber sospecha. entorpecimiento. ¿Puede alguna Digo, persona- los motivos por puede? los cuales, discúlpeme, los motivos por los cuales una persona espera su veredicto o su juicio preso y no en libertad es o porque hay peligro de fuga, que en este caso lo había porque él tenía mucho dinero, pero entiendo que lo que sopesaron ahí las autoridades son los vínculos con estos exagentes. ¿Vos sabías que Elías estuvo un mes para poder irse y sin embargo se puso a derecho constantemente en todo momento? ¿Sí? Sí, por eso le digo, es yo más, no creo que haya sido el peligro de fuga. Creo que tiene que ver con la carátula y con la idea de que hay un armado y una Bien, connivencia de perfecto. agentes de la fuerza. Igualmente nada, nos Perfecto, estamos perfecto. poniendo un poco técnicos, pero entendamos que Eduardo Pichirilo tiene a uno de sus 4 hijos privado de su libertad, es un padre que lo único que siente es que su hijo es inocente. Paremos un poco, ¿Y qué estoy pidiendo? tratemos de Estoy entenderlo pidiendo también, que- porque no sabemos, nosotros no Estoy somos la pidi- justicia estoy y no pidiendo- sabemos si tu estoy hijo hizo pidiendo o no hizo. Solamente una cosa estoy pidiendo, que Sí. la justicia le dé el derecho de probar su inocencia, el derecho a producir las pruebas. Sí, eso es todo lo que estamos pidiendo. ¿Y por qué El derecho pensás, a producir las Eduardo, pruebas. por qué pensás entonces que han decidido que Elías espere este tiempo privado de su libertad? No ¿Sentís lo que es sé, algo no en sé a quién contra de tu hijo? perjudica. ¿Cómo? No sé a quién perjudica él estando ahí adentro o a quién beneficia estando ahí adentro, ¿entendés? Porque yo te digo, si le pedimos una reconstrucción del hecho, se nos niega, le pedimos prueba dactiloscópica, se nos niega, le pedimos los dos testigos primordiales que estuvieron cuando Smith llega a las 2 de la mañana al country, que Sí. había 2 testigos, sí, presenciales y que escucharon todo y estuvieron ahí y también se nos niegan. Entonces, ¿dónde está el derecho a defenderse? Eduardo, le quiero sí. consultar por Jessica Sirio, si la relación entre ellos ya venía mal y este desenlace de separación se veía venir o
Lo Mirá, que yo sucedió con de eso Elías no- fue algo abrupto en Jessica de soltarle la mano y no continuar esa relación. No, mira, yo de eso no voy a hablar porque es su vida privada y yo jamás me metí, jamás hablé de su vida privada. Si querés, en otro momento nos podemos juntar y hablar de toda mi vida privada, de mis hijos, de lo que vos quieras. Pero en este momento, lo importante es que preguntar por qué la justicia Sí, Pero no te le da comprendo el derecho a producir la perfectamente. prueba. Jessica fue su mujer y en ningún momento salió ni a defenderlo, ni a hablar bien, ni le puso un abogado, ni lo ayudó en nada. Por eso te lo pregunto. Ya te digo, repito, yo no puedo hablar de su vida privada. ¿Entendés? No sé por qué ni por cuánto. Yo no puedo hablar de su vida Claro. privada. Y Eduardo, ¿y cómo era tu usted de alguna relación? manera es el suegro. Claro, ¿cómo era tu relación con Jessica Sirio? Entonces, el suegro, como Siempre dice Ventura. buena, no, nunca tuve nada que decir de esa chica y ya te digo, si bien no era porque yo era de otro ambiente, yo no me gusta a mí el ambiente público, pero yo no tuve nunca nada que hablar, nada que decir. ¿Se Pero como yo veían, te lo hacían dije, no sé, almuerzo de los domingos? O sea, eso ¿era es como algo, bastante eso es habitual algo o no? privado es algo privado de la familia y no voy a hablar de cosas privadas de la familia. Pero No hay nada del Eduardo, otro mundo, estoy Eduardo, cuando en todos lados dicen Jessica Sirio se separa de su hijo y ponen la frase le soltó la mano, lo hace quedar mal directamente a su Está bien, hijo. está bien. Esto es lo que se dice, lo que se plantea. Como yo te dije, yo no estoy al tanto en su vida privada. Lo que yo sí planteo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el ¿Quieren buscar la verdad o no buscar la verdad? ¿Cuál sería Lo la que le verdad? estamos viendo, En ¿Cuál sería la la verdad verdad? la verdad es que mi hijo es inocente, y que está ahí adentro sin poder defenderse. Sí. Sí, porque no le están dando lugar a nada. Es más, decidimos cambiar de abogado porque ya vimos que iba a quedar ahí porque todo le fue negado, todo lo que se pidió fue negado y decidimos Bueno. nosotros, familia, cambiar de abogado. Eduardo, mirá que nosotros también hablamos con el otro abogado y el otro abogado se fue porque no tenía muchos argumentos para sacarlo de donde está, ¿eh? Mirá que las palabras Porque que se rodean... ¿Cómo? Te explico, el otro abogado Sí. se cansó de pedir cosas. Sí. Sí, se cansó. Si bien era un chico muy técnico, porque Sí. era técnico, cosa que la sociedad por ahí no comprende. Mirá que estuvo de en la causas más parte- grosas que la de tu hijo y pudo, y en esta no puede, ¿eh? Bueno, pero lo que yo digo, muy técnico, y se cansó. Técnico. Y porque ahí justamente te hago una pregunta, ¿por Sí. qué motivo entonces mi hijo está ahí? ¿Por Y qué le porque las negaban palabras todos que los dan pedidos de vuelta, prueba? Eduardo, las palabras que dan vuelta alrededor de tu hijo son droga, armas, apretada, extorsión, Sí. policía corrupta. Bien. Nada Perfecto. cercano a un ¿Quién lo ciudadano plantea? normalito. Pero ¿quién plantea eso? Es lógico. ¿Quién plantea? Lo plantea un fiscal que a él le parece, y más, está escrito, a él le parece tal cosa, y por tal cosa doy probado tal cosa porque a mí me parece. Entonces, y los medios lo han potenciado, no estoy hablando de ustedes, sino que los medios lo han potenciado, las palabras del fiscal, pero nunca se escuchó Sí. la realidad de que por qué se le negó, por qué tuvo Eduardo, 40 días Espera que el se lo secreto vamos, sumario. Eduardo, bancame un poquito, se lo vamos a preguntar a Gastón Francone, que es el abogado de tu hijo, ¿eh? Bienvenido, doctor Exacto, Francone, porque- lo sumamos a esta conversación. Hola Karina, ¿cómo están? Estaba justo mirando la televisión y veo a Eduardo conversando al aire. Por eso pedí que me sacaran al aire. Doctor Francone, ¿por qué? Porque Eduardo, el papá de Elías, dice que la justicia le ha negado absolutamente todo. ¿Cuál es la explicación? Es la realidad. Hemos pedido prueba, hemos intentado producir prueba, Sí. la hemos tenido que hacer en forma privada para Sí. que los medios de comunicación se den cuenta de la inexistencia de la probabilidad de Elías en la comisión de este delito. Y acabo de escuchar nuevamente a Fava, que lo crucé el otro día en el aire, hablar de droga y armas y connivencia. Nada más alejado de esa realidad. Elías jamás tocó un solo gramo de cocaína Y en está su vida. preso por buen Nunca pibe. No está preso por buen pibe, Fava, y ya te lo aclaré el otro Sí. día. Que A vos mí no. conozcas un montón de jugadores de fútbol no significa que seas buen jugador de fútbol. Y le diste esta teoría al juez. El concepto del armado Sí. ideológico de un procedimiento ilegal no le Sí. corresponde a Elías Pichirilo. Elías Pichirilo tenía o tiene un índice
un indicio de presencia en el lugar donde se cometió un ilícito, pero bajo ningún punto de vista conoce a ninguno de los miembros de la Brigada de Robos y Hurtos. Cuando te digo a ninguno, es a ninguno, y no hay un solo contacto vía telefónico. Y vos o decís WhatsApp. que pasaba por ahí y le dijeron, vení, pajarito, adentro. Así es, No, esa es tu versión. yo digo que Elías tenía Sí. relación con Francisco Auque, Sí. del ambiente financiero, del ambiente económico de la República Argentina, los cuales movieron durante muchísimos años situaciones que tienen que ver con el mercado financiero, Sí. y son gente, uno u otro, tanto o más poderosos que cualquier otro que conoces vos. Sí. Entonces, en ese concepto, ¿sí? Y siendo un hombre público, casado con Jessica Sirio, Sí. se está comiendo esta galletita, se está comiendo este garrón con 156 días detenido sin ningún tipo de prueba. Sí. No hay en todo el procedimiento una sola prueba, cuando te digo una sola prueba, que involucre a Elías Pichirilo. Pero a veces la justicia tiene que saber recular en chancleta, y nadie quiere recular en chancleta, y no me Perfecto, quieren Gastón. dar la prueba. Está bien, doctor Francone, perfecto. Está ahí, se queda ahí secundando esta conversación. Queremos seguir charlando con Eduardo Sí, Pichirilo. me quedo escuchando los Sí, Karina, por gracias. supuesto. Es la primera vez que habla en vivo el papá de Elías Pichirilo. Imagínense que es un hombre que tiene 4 hijos, uno de ellos está privado de su libertad y está absolutamente desconsolado porque cree en la inocencia de su hijo. Eduardo, ¿cómo es ir a visitar a tu hijo a la cárcel? Y es doloroso, si bien está fuerte, a veces él me levanta el ánimo a mí, Sí, ya te digo, es una persona muy, muy inteligente, lo hemos criado con valores y principios, y me duele verlo ahí, siendo una persona no solamente que creo, sino que también veo las pruebas, veo lo que se le niega, entonces es doloroso, y aparte, bueno, para mi caso es agotador, ¿no? Es agotador física y mentalmente. Eduardo, ¿tiene miedo que atenten contra su hijo? Yo sé que creo en la justicia del país, y aunque he visto un montón de cosas feas y que las cosas no pasan a la vuelta no pasan a 10 kilómetros de nosotros, pasa a la vuelta de la cosa, todo es posible, sí, lógicamente que puede pasar. ¿Y quién no lo sé atentaría eso. y por qué? No lo sé, por eso te digo, no lo sé, no puedo afirmar algo que yo desconozco. ¿Y ha sufrido Eduardo. alguna Sí, situación delicada dentro de la cárcel? Que yo sepa, no. Eduardo, Que yo sepa, no. ¿cuál es es la- tu, perdón, ya los dejo, chicos, ¿cuál es tu peor pesadilla, Eduardo? Mi peor pesadilla es que no se le cuarten los derechos. Si se lo cuartan a mi hijo, entonces todos estamos en el mismo tren de que cuando le quieren coartar los derechos a defensa a una persona, se desvirtúa realmente lo que es la justicia. ¿Sí? Esa es la realidad. Mi hijo está ahí, no está pidiendo nada extraordinario, solo pide que le permitan defenderse, que le permitan, le den lugar a su defensa, le den lugar a producir las pruebas, a mostrarles la verdad. Eduardo, ¿y ¿O no quién quieren está llegar a la detrás de verdad? todo esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué este ensañamiento con su eso le hijo? pregunto a ustedes, que por ahí tienen más capacidad de investigación que yo. Pero su hijo no tiene ¿Quién puede idea. estar atrás de todo esto? ¿Su hijo no tiene idea de dónde puede venir esta acción? No lo sé, no, Y ahora- no, ese tema no. ¿Y Igual, por qué, igual perdón, ¿por Eduardo, qué lo habrían nosotros no elegido? somos la justicia como para No. investigarlo. Eso lo tiene que investigar, en todo caso, no sé. La justicia, Gastón, correcto, el abogado, o la justicia. Bueno, Nosotros Seguro. podemos averiguar, preguntar, tratar de saber un poco más de cosas, pero la justicia es la que se tiene Eduardo, que encargar de saber Totalmente. si es inocente o Sí, culpable. totalmente. Eduardo, Por supuesto, claro, es lo que estamos pidiendo. Eduardo, ¿y La qué- verdad de las cosas. Claro, la verdad de las cosas. ¿Y qué pasa, Eduardo, si la verdad de las cosas dice y demuestra que tu hijo es culpable? Hasta ahora no han demostrado nada. Lo que te Y estoy yo creo que una preguntando persona, porque a mí me parece estar detenido, porque me parece a mí, ya sea fiscal, sea un ciudadano, ya sea quien sea, ¿sí? Si yo tengo el poder de decir, me parece tal cosa, me parece, no dije que sea, me parece, y puedo detener a una persona porque tengo el poder, yo creo que sería totalmente injusto. ¿Y por Ahora, qué, perdón. por qué Sí, aunque oye. le ataca directamente a su hijo? ¿Por qué le va a comer el hígado? ¿Por qué habla de una movilización de Yo millones de les hago una dólares? pregunta a ustedes. Ustedes vienen a una filmación, que hay una filmación donde
el señor Auque, antes de que cualquier persona se acerque al vehículo de él, empieza a gritar, ese arma no es mía. Entonces, ¿qué es adivino, señor Auque, o cómo? Eduardo. ¿Entiende? Está en la causa. Eduardo, te agradecemos muchísimo este tiempo, esta conversación y bueno, estaremos en comunicación contigo y con el doctor Gastón Francone ante alguna novedad. Te mandamos un saludito. Gracias. Les agradezco gracias, muchísimo. Francone. Hasta Gracias luego. a Gracias a usted, Gracias, Karina, gracias por la oportunidad. Gracias a ambos. Hasta luego. Ahí está. Bueno, muy bien. Y es un padre defendiendo a su hijo, chicos. Por supuesto, uno Es no así puede de ir en corta. contra de eso. Pero bueno, la justicia está investigando. Veremos qué pasa con este tema. Vivió una vida más plena con las avanzadas presentaciones Magnesio de Quelat. Quelat es otra vida. Quelat Magnesio y Quelat Citrato Magnesio 400 contienen magnesio quelatado para una mayor absorción, eficiencia y más fácil digestión. Te ayudan a regular el sueño y controlar el estrés, a potenciar tu energía y rendimiento deportivo, a la recuperación muscular y a regularizarte. Desde hoy, más salud, belleza y energía con Quelat. Quelat es otra vida. Por las noches se te acalambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina Arthrostop Calambres. Así es, Cari, el 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Arthrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que puedes comprar de a uno. Para tus calambres, Arthrostop Calambres el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Arthrostop Calambres sin azúcar el verde. Ahora también en cajas de 4 sobrecitos de venta en farmacias. Muy bien, arrancamos el programa con el enigmático. No arrancamos el programa con eso, pero sí, en algún momento nos metimos en el enigmático de A la Tarde, que propone que una importante figura mediática de la televisión, Corita, va a demandar a quién. ¿Me lo recordás, por favor? Un famoso periodista, conductor de televisión, él, va a demandar a una institución. La demanda es por 50 millones de pesos. En las últimas horas se juntó con su abogado por una incomodidad que tuvo, una situación que lo sorprendió, que no estaba en sus planes. Sí. Y decidió, junto a su abogado, demandar a una institución. Bien, por todo lo que esta institución acarreó en su vida, ¿no? Digamos, Porque generó. esto se vio afectado en su trabajo, en su imagen, y le trajo, algunos inconvenientes. Perfecto, entonces, ¿quién crees vos que estás en tu casa y con tu celular a mano? Agárralo y decinos, ¿quién crees que es este famosísimo conductor que está por demandar a una institución por casi $45.000? Empezá a jugar siempre con el hashtag a la tarde, arrobando a JAX Televisión, así que ya mismo participa. Vamos a ir contando a ver quién se acerca a la respuesta. Bien, arrancó el programa de hoy con una información que es realmente una bomba. Es una información sensible porque tiene que ver con el mundo de Jorge Lanata. Él hace muy pocos meses falleció, estuvo peleando por su vida durante muchísimo tiempo. Hemos pasado tantas horas aquí en nuestro programa cubriendo esa internación y también siendo un poco espectadores de la hostilidad reinante entre las hijas de Jorge Lanata y su última mujer, su última esposa, la doctora Elba Marcovecchio. La situación que hoy te exponemos es delicadísima porque tiene que ver con una deuda que tenía o que tendría Jorge Lanata con su lugar de trabajo, con su amada Radio Mitre. La información a la que hemos accedido es que Jorge Lanata pidió un préstamo de $600.000 a la radio, préstamo que fue achicándose, pero quedó pendiente una deuda de $300.000. Lo que nos dicen también es que ese dinero fue justamente para poder comprar el famoso departamento de la doctora Elba Marcovecchio en el Palacio Estrugamú. Hay una denuncia, la tiene mi compañero Luis Bremer, y es justamente la que hace Radio Mitre a sus herederos. Agradecemos a los portales, Karina, que ya se están haciendo eco de esta información, que se desprende una pregunta. ¿Se terminó la paz entre Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata? Y no por ellas, sino por el segundo hogar de Jorge Lanata, el lugar donde Jorge Lanata estuvo al frente de la mañana informativa, el hombre que daba cuerpo
a Radio Mitre, el hombre que permitió sostener la línea editorial de Radio Mitre y de los negocios conniventes con esa línea. Ahora le reclama $300.000. ¿Quién es el que se presenta? Carlos María del Campillo, apoderado de Radio Mitre. ¿Qué dice el documento? Puntualidad. Vengo en tiempo, legal y forma, a nombre y representación de mi mandante Radio Mitre, a denunciar y hacer saber a su señoría la existencia de una acreencia legítima y exigible a favor de Radio Mitre en contra del acervo hereditario de la sucesión de Jorge Ernesto Lanata. La deuda que exigen puntualmente es de $300.000. Es realmente impactante, es una cifra muy, pero muy grande. Tal vez no tan grande para Radio Mitre y para Jorge Lanata, que han hecho negocios millonarios durante una cantidad de años que no nos podemos imaginar. Pero $300.000 para el común de la gente es una fortuna. Es un dinero que hay gente que no ha visto ni verá en jamás. su vida. Y además tengamos en cuenta algo. Si la radio le presta a Jorge Lanata $600.000, a ver, no me voy a meter en las finanzas de Lanata, obviamente, y bueno, toda la familia, digo, pero lo que significaba los ingresos que tenía Jorge Lanata en la radio. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a hacer un paralelismo con el Fondo Monetario Internacional. O con vos, que vas a pedir una deuda al banco. Si estás endeudado hasta acá, o cuando vas a pedir un hipotecario, te piden un examen médico. Si vos tenés nada, una pavadita, no te dan ningún crédito. Sí. ¿Qué quiero decir? Cuando alguien da un crédito de $600.000 a una persona con 7 enfermedades de base, ¿no es corresponsable de la deuda que da? Pero, Luis, bueno, no es así entre partes. No sé, a ver, yo lo planteo porque cuando vos vas está bien el planteo, está bien el planteo. Claro. A ver, Faba. No es así entre partes ni en privado, porque este es un acuerdo entre vos y yo. Me prestás plata, te presto. No hay requisitos. No es una entidad bancaria donde vos tenés que demostrar ingresos y demás. Porque por otra parte, Radio Mitre ya sabía los ingresos de Lanata. Y si le da ese dinero es porque sabe que Lanata se lo iba a devolver. Claro que en vida, ¿no? Sumamos Claramente. un punto. Aún, esto es vital. Aún no, el juez no confirmó la declaratoria de herederos. ¿Qué quiero decir con esto? Y es sensible. Si da la declaratoria de herederos e incluye esta denuncia de acreencia, esto va a obligar al remate o la venta inmediata del departamento que habitó Jorge Lanata, no el de Elba, para cubrir esta deuda. Y lo que sí puede saltar, que no es un dato menor, porque hay que ver que si te lo prestan de amigo o te lo prestan de usura. Que no es lo mismo, ¿eh? Porque hay que ver si era plata con intereses. No sabemos. Claro, no sabemos. Una cosa es que tu amigo te preste plata y te diga, devolvémela cuando puedas. Perfecto. Otra cosa que tenga usura. Igualmente el monto que aparece ahí debe ser ya por el total. Imagino que ya, digamos, si hubo intereses o no, eso va a ser un documento que se va a presentar aparte. Claro, queremos saber dónde está el documento en donde está estampada la firma de Jorge Lanata, comprometiéndose al pago y a la forma en que se harían estas devoluciones mensuales. Eso, bueno, entiendo que lo debe tener la justicia ya. No, sí, o sea, juntará con esta demanda. La radio todavía no presentó el documento. El documento aparentemente está ratificado en una escribanía, pero lo va a hacer recién cuando el juez presente la declaratoria de quiénes son los herederos e incluya el documento si es que lo incluye. La modalidad en este tipo de situaciones generalmente es cuando vos cobrás tu recibo de sueldo, porque Jorge Lanata estaba seguramente en blanco en la radio y seguramente habría pactado un 10, 20%, 30% de descuento de esa deuda cada vez que cobraba su sueldo o las promociones o las publicidades que él hacía. Claro. O sea, supongo que de esa manera era el mecanismo. Pero yo digo esto, si yo le pido a América $600.000, ¿sabes cuándo? Me dicen, che, anda a la esquina y espera sentado. Bueno, pero también acordate que Radio Mitre y Lanata hicieron enormes negocios que no tenemos, ¿sabes qué? Pero ni la fantasía erótica de los negocios que han hecho. Pero Cari, no hablamos en el corte, no se generó la duda de que ese préstamo también tenía que ver con la compra del departamento de una de las hijas de Lanata. Ahora vamos con ese punto, Dani, pero le quería preguntar a mi productora Natalia Palmeiro. Nati, ¿cómo es? ¿Las hijas de Lanata se han enterado
por nosotros de esta situación? Contanos, por favor. Sí, específicamente Bárbara. A nosotros hoy cuando, investigamos este documento, nos llega, lo leímos, fuimos directamente a las fuentes. Sí. Con quien dimos fue con Bárbara, que nos respondió y dijo que sí, que se estaba enterando por nosotros, que no estaba al tanto. Ok, por lo general también siempre intentamos hablar con Elba Marcovecchio. ¿Qué pasa con Elba? ¿Nos responde? No nos contesta. ¿No nos responde? No contesta. No. Bueno, deberíamos tal vez ya mañana poder tener una conversación tanto con las hijas como con Elba. Nos encantaría hablar con Elba. La invitación está planteada acá en vivo en este mismo momento. Nos encantaría hablar con Elba Marcovecchio, que es la viuda de Jorge Lanata, y con sus hijas para que nos cuenten cuál es la situación y bueno, y cómo piensan hacer frente a esta deuda, porque es una deuda importante. Lo que también llama la atención es cómo es que solamente figura en el departamento del Palacio Estrugamú y un auto. ¿Dónde están las obras de en la herencia, decís? Las obras de arte de Lanata. Era un enorme coleccionista. ¿Dónde está la Casa de Uruguay? Esta es la presentación, por eso promueve en su sesión ab intestato Elba Marcovecchio, que es quien se presenta, incluye a las hijas, hay que decirlo, que este fue un acuerdo felizmente logrado entre las abogadas de ambas partes. Y cuando dice acervo hereditario, el documento presentado por Elba habla del inmueble en la calle Esmeralda, piso sexto, departamento C3, y un vehículo marca Lexus que entiendo es la camioneta. Ahora, perdón, ya te dejo, Josefina. Recordemos que la casa de Punta del Este se puede vender a ese cifra y a mucho más. Es una casa gigantesca. ¿Por qué no se vende esa casa? Porque pero está a nombre de una sociedad esa casa. Y además quizás cuando Jorge firma esta deuda con Radio Mitre, pone algo de garantía. Uno no hace no toma una deuda y ya está. Pones algo en garantía. Quizás lo que puso en garantía es el auto y el Palacio Estrugamú. Ahora, no nos olvidemos de algo. Por eso se va a la sucesión directamente sobre esos bienes, no sobre toda la sucesión. No nos olvidemos de algo, chicos. No sé, recordemos que en diciembre había surgido la información que en Uruguay una inmobiliaria había puesto en venta la casa de Punta del Este. Bueno, pero que fue desmentida. Que después fue desmentido, pero el cartel, según Descalzi, estuvo puesto. Chorearon una semana de publicidad. Una sola pregunta. Porque esto le pasa a Lanata, a Radio Mitre, a cualquiera de nosotros, a cualquier empresario. ¿La plata es blanca? Claro, tenían un contrato en blanco, decís vos. Cuando vos le pedís un préstamo a un amigo, tomá la plata, llevátele la valija, me debes tanto, Y cuando vos lo haces en una financiera, es lo mismo, Porque si no vas al banco, más seguro que en el banco no hay ningún lado. Pero vos fíjate lo que decía Bremer, para que si Lanata hubiese ido a un banco con el estado de salud frágil que tenía, el banco no le iba a aportar ese préstamo. Por eso lo que hizo Lanata fue pedir el préstamo a la empresa donde trabajaba. Donde tenía una relación que trascendía un montón de cosas. Además, la empresa sabe perfectamente, ya te dejo, la empresa sabe perfectamente que esta deuda se va a saldar, digamos, porque hay fondos más que suficientes para poder liberar. Sí, es verdad que sí. También lo extraño es que, a ver, yo entiendo que ninguna empresa, ningún contador de una empresa, cuando agarra el libro de balance va a decir, che, faltan $300.000, perdonáselo. No tiene que haber una firma de un CEO para autorizar esta condonación de deuda. Pero, ya termino, es cortito, si no se entiende, es muy extraño que en una deuda que para vos es una Concagua de Evita igual que para mí, pero para Radio Mitre y el Grupo Clarín es un café en la esquina, se la vengan a exigir a los herederos de la nata. ¿Y a quién querés que se la pida? ¿A quién se la piden, Luis? No, hablé conceptualmente. No tropecemos con la literalidad. Digo, para ellos es un café. ¿Vos le reclamás un café a tu primo o no? Perdón. Perdón. Lo está reclamando. ¿Lo está reclamando? Está reclamando el café. Sí. ¿Por qué pensás que puede ser? Estaba tratando de pensar si este reclamo tiene que ver con alinearse detrás de alguna de las partes que van a ser justamente herederas de la nata y no logro darle vuelta a esta historia. Yo pregunto, ¿y si hubo otras consideraciones? ¿Y si hubo otras consideraciones de parte de la radio? Dijo, ya le dejamos un montón de cosas a favor y esta no. A ver. Bueno, puede ser. Puede ser, porque, repito, es una relación de años, de hace mucho tiempo, donde tenían otro tipo de relación, la nata y todas las autoridades, y quizás le dejaron pasar algunas. Hicieron algunas excepciones en otro momento y ahora no. Puede llegar a ser.
¿Qué dijiste, Ventura, que me El lo sábado perdí? para mí está la respuesta. En el centenario del festejo de Radio Mitre, los que vayan al teatro van a estar de acuerdo. Si hay una buena convivencia, se va a notar. Y si hay ausencias o faltazos, habrá que ver ahí dónde está la De la explicación. familia, Lo decís que vos. pasa es que después de esta demanda que está metiendo Radio Mitre, no, o sea, Perdón, yo no una iría. pregunta. Sí. Una pregunta. ¿De cuánto era el sueldo de Jorge Lanata No sabemos. aproximadamente? 40 millones de pesos por mes. Unos 35.000 Sí, en dólares. en Unos aquel momento un 35.000 poquito más. dólares. Pero la Perfecto, pauta- la pauta ¿me dentro? ¿Me siguen con Vamos a hacer la cuenta, dale. con esta cuenta? Sí. Ponele que sean 30.000 dólares. Sí. ¿Durante cuántos meses la radio le pagó a Jorge? Y desde sin noviembre- Jorge ahí en... Claro. Ah, sí, Jorge el último año. Todo el último año se Todo le- el se último le abonó, año. El sí, último sí. tiempo de No, no, ingreso. ¿No se Perdón, estarán perdón. cobrando? Perdón, es horrible lo que estoy diciendo, pero ¿no se estarán cobrando eso? No, pero Cari, ¿Puede pará. Porque los auspiciantes que tenía Jorge seguían poniendo guita en el programa, aunque Sí. Jorge no estuviese yendo. Así que Radio Mitre estaba recibiendo Pero- la platita que les traía Igual, Jorge. Cari- Pero le Aunque ponía el Jorge sueldo. estaba enfermo. Pero igual le pagaba el sueldo. Mira, te digo Karina. uno de los mensajes que estoy viendo en redes que Sí. llegan respecto a este tema, ¿no? Mensaje de la gente. ¿Qué dicen? Con toda la guita que ganó Radio Mitre con la Nata, reclaman ese dinero que para esta empresa son monedas, así honran la memoria de Jorge la Nata. Bueno, es lo que dije yo. Es lo que dije yo. Totalmente, o sea, es la lo que gente decía, piensa decía dos Daniel cosas. Ambrosino, es lo que está pensando la gente, lo que está sintiendo la gente. Che, pero con la guita que Pero- hicieron, ¿no le van a ir a cobrar los Ustedes 300.000? dicen, Radio Mitre era la En Nata. principio sí. Radio Acá- Mitre se presentó y dijo, che, Jorge Lanata me debe 300.000 dólares. Sí, Faba. pasó por el departamento, lo vio, dijo, mirá qué lindo, vale un lopa verde este departamento. La llamó a la ex esposa, la esposa y le dijo, ¿ves? 600 salieron de acá. No te enojás, ¿qué haces? Lo vendemos y me la devolvés, te lo quedás y Que me no la se lo devolvés. puede decir porque está a nombre de ella. No funciona Distinto es así. si fuera a nombre de Jorge o del matrimonio. Claro, ¿quién Pero está a debería nombre de pagarlo? ella. A ver, en el caso de que tengan que pagar, ¿no? Sí. Los herederos, los 300.000, ¿quién pagan? ¿Las La hijas? asociación. Los tres. ¿O las hijas La y asociación. Elba? De Todo, por partes todo lo que iguales. son Las herederos. herederas de Jorge Lanata. sus Exacto. hijas o Recordemos su que mujer. dijo Elba también, para ser justos. Elba dijo Dame un que- segundo, Sí. déjame, porque es momento de recapitular. Hoy empezamos el programa con esta información que es realmente ultra sensible y es realmente información escandalosa. Es una presentación que está haciendo Radio Mitre. Justamente va y le dice a la justicia, señores, señoras, el señor Jorge Lanata, fallecido hace algunos meses, me debe 300.000 dólares. Esta es la información bomba. Es un dinero que habría pedido Jorge Lanata prestado a Radio Mitre, el lugar en donde trabajó durante años, siendo siempre líder en audiencia. Se presenta a Radio Mitre y dice, hay una deuda de 300.000 dólares. En su momento Lanata nos pidió 600.000, que fue saldando mes a mes. Quedaron pendientes 300.000 dólares y es ahora el acervo hereditario de donde saldrá este dinero y son las hijas y la última mujer de Jorge Lanata quien debe pagar. Sí. Me aportan información. ¿Quién ¿Es era un- el es un último abogado? momento, Corita? Puede ser, sí. Es un sí, último sí, momento. un Bien, último por momento. favor, ahí Me está el aportan cartel. información, me está llevando información. ¿Quién era la abogada de Jorge Lanata? Elba Marcovecchio. Elba Marcovecchio. ¿Quién habría, por más de que es un contrato de común acuerdo, como Sí. contaba Faba, ¿no? El hecho de pedir ese préstamo. ¿Quién ¿Quién se lo estaba armó? de intermedio? ¿Quién lo Elba protege? Marcovecchio, Claro, Elba calculamos, ¿no? Claro. Digo, Elba Marcovecchio fue la misma persona que durante la internación de Jorge Lanata pedía por favor que se respete ese contrato de Jorge Lanata y que además se pagaran los PNT que tenía que pagarse, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, la información que me llega es Radio Mitre, por más de que tiene que reclamar a los herederos e incluyen a las hijas, Sí. ¿no es un reclamo directamente a Elba Marcovecchio? Ah, bueno. Al haber prestado ese dinero para comprar el departamento de ¿Sabes por qué Elba. lo pensé también? Porque en un primer momento, cuando empezaba el conflicto entre Elba y las hijas de Lanata, hubo un alineamiento claro de todo el grupo, no solamente de radio, en función de las hijas de Jorge Lanata. Entonces, desde ese sí. lugar puede ser una hipótesis. Espera, está llegando información de último momento, nos tenemos que acomodar un poquito. Estamos con esta información realmente que es muy sensible, un bombazo.
Radio Mitre pidiendo a los familiares de Jorge Lanata que paguen una deuda de $300.000. Necesitamos hacer un breve corte. Por favor, esperanos y enseguida volvemos. Aquí estamos de regreso y cuando haces alguna actividad, ¿tenés contracturas o dolores musculares? ¿Por qué no probás Átomo Desinflamante, Ventura? Fácil de aplicar, de acción localizada y rápido efecto. Átomo Desinflamante, potencia en alivio. Mirá. Átomo Desinflamante Clásico. Crema de doble acción. Analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada. Provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo Desinflamante. Potencia en alivio. ¿Usted quiere vender sus alhajas de oro, relojes o brillantes? Joyería Antoniazzi paga hasta, atención, 250.000 pesos el gramo. Lo paga a precio internacional, duplicando el valor del oro. Están en Avenida Alvear 1539 en Recoleta. Pueden cotizar vía WhatsApp al 11 49 49 5252. Seguridad y estacionamiento propio. Antoniazzi Joyeros. Mira. Vende tus alhajas de oro, relojes y brillantes a la mejor cotización en Joyería Antoniazzi. Mis joyeros de confianza. Avenida Alvear, 1539. Muy bien, le va llegando información a mis compañeros. Enseguida vamos a compartir con vos noticias de último momento que han llegado en el corte con respecto a la herencia Lanata. Enseguida. ¿Sabías que Farmacolor tiene 3 alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Ahora que llega el invierno, Vivita Fortepap, el bálsamo con su tradicional fórmula ancestral, ahora potenciado con activos naturales como mentol, eucalipto y alcanfor. Te lo aplicas en el pecho, cuello, espalda o muñecas y sentís como sus vapores penetrantes ayudan a aliviar la sensación de malestar y favorecer un descanso más tranquilo. Vivita Fortepap te da ese momento de cuidado y de pausa que reconforta. Un pequeño ritual que te acompaña en los días fríos cuando más lo necesitas. Y ahora viene en el clásico frasquito chatito, pero con 20 gramos, con casi el doble del contenido y a mitad de precio. Vivita te reconforta. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los 2 productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés, con el rojo los eliminas en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y puedes utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Muy bien, la situación entonces está presentada. Radio Mitre justamente quiere cobrar una deuda de $300.000 que habría mantenido con el señor Jorge Lanata. Esta es la información y es absolutamente incómoda, delicada, pero es lo que es. Y con respecto a esto tenemos varios últimos momentos. Arrancamos con Carmela Bárbaro. Sí, me aclaran del entorno de Jorge Lanata que esta deuda no era un secreto para nadie. Que Jorge contaba a viva voz a todas las personas que lo conocían que él había tomado esta deuda para pagar el departamento de Elba. Me confirman también que las hijas sabían de la existencia de la deuda. Lo que no sabían efectivamente era si Radio Mitre se iba a presentar a la sucesión y muchísimo menos que se hubiera presentado en el día de hoy o en estos días. Pero pensaron que Radio Mitre no se iba a presentar. Podía no presentarse. Perdonar la deuda. Exactamente. Sí. Había la posibilidad de que la radio no se presentara para exigir este préstamo. Muy bien, seguimos con más información de último momento. Es Daniel Ambrosino ahora que nos comenta. Vamos, Dani. Le decíamos hace un rato que Elba Marcovecchio no estaba contestando los mensajes. Sí. Y la razón es porque Elba está de viaje. Está en Italia y está regresando al país. Y lo que me dicen puntualmente es que Elba sí sabía de la deuda y sí sabía precisamente de este monto que Luis acaba de dar a conocer. Luis Bremer con la información que trajo sobre esos $300.000 que están en deuda. Lo que me dicen y me aclaran, yo no sé si legalmente tiene mucho que ver, lo que uno piensa que es un préstamo que le pidió Jorge Lanata a la radio
o lo que me dicen a mí que es una plata que fue un adelanto de contrato. Adelanto de contrato. Claro, no sé cuál es la diferencia legal entre una cosa y la otra. Bien, pero este documento se llama mutuo, ¿verdad? Claro. Que es otra cosa. Y porque si hubiera sido, yo entiendo que si hubiera sido simplemente un adelanto de contrato, no se lo pueden exigir a los herederos. En Claro. mutuo sí. Exactamente. Bien, suma información de último momento, Luis Bremer. Sí, arden los teléfonos de los integrantes de la tarde con este tema. Radio Mitre le reclama $300.000 a Jorge Lanata y una de las personas, no las involucradas directas, pero una persona que estuvo en esos estudios con Jorge Lanata. Estoy tratando de conseguir una nota con esta persona. Difícil la palabra que voy a decir. Para la empresa también. Me dicen desagradable actitud. Desagradable actitud. Una persona del equipo de Jorge Lanata que durante años estuvo sentado allí. Hombre. Y de un dato. Sentado. Hombre. Y otro Desagradable dato. de la radio. O sea, lo que están Desagradable diciendo actitud de la radio. los compañeros es que no pensaban que la radio le reclame esta deuda a la sucesión. Y ¿sabes? Entonces a varios les pasa esta sensación, este sentimiento de que creen que es injusto el pedido que hace Radio Mitre. ¿La ex mujer no sigue trabajando en la radio? No. El programa de Pero Jorge trabajó migró a muchísimos Infobae. años. Lo Ok. que hace Daniela Haddad es tomar la estructura, que además recordemos iban a echar en febrero de este Sí, año, es verdad. y hacen un streaming. Un dato más cortito. La casa de Punta del Este, me dicen por jurisprudencia y por el encuadre legal en Uruguay, queda para las hijas. Y otro dato más, tercer dato. Bueno. Hay inventario de las obras de Uruguay, no de Buenos Aires. Pero O que sea, no era de Buenos Había Aires. viajado para allá un abogado y había hecho un inventario. Bien, Sí. excelente dato, nos Sí. aclara la duda. Sí, O Faba. sea, que después de escuchar a todos, todas las partes sabían de la deuda, pero les cae pésimo cuando se la reclaman. O sea, todas las partes sabían que se debía plata, ¿Y quién pero quiere les cae mal cuando se las pide. Ay, porque a vos no te ¿Quién caería mal quiere que te la devolver la pidan. plata? ¿Cómo? ¿A quién no le caería mal que te la pidan? Pero si no es tuya la plata. Pero perdón, La si plata yo- no es si tuya. yo- Si se yo le hizo debo a papel, Josefina, no perdón, quisiera que me la pida. se firmó un papel, está por escrito, hay Claro. que pagarlo. Lo que pasa O sea, es bueno, incomodísimo, lo- sí. Es pero incómodo. una Lo deuda que pasa es que, a ver, Radio Mitre es la nata. La nata Pero la era casa Radio es de Mitre. ella. ¿Puedo terminar? Era Radio Mitre, con lo cual suena desagradable, Ah. realmente, con toda la guita Te que lo voy a hizo decir, te lo voy a Radio decir. Mitre por tener a Sí. Jorge Lanata como su figura durante tantos años. Sí. Que se haga este reclamo, digamos, suena raro, Suena suena incómodo, pero chicos es y desagradable, chicas, se nosotros entiende. en A la Tarde nos dedicamos puntualmente a hablar de este tipo de situación, Sí. de lo más incómoda, intrafamiliar. Total. Josefina está diciendo, la nota era Radio Mitre, era una familia, pasa en las mejores familias. Pero- Josefina, Totalmente. lamento. Pero Claro, perdón, yo si quiero vos aclarar. si vos me decís que esta plata, la nata, la pidió para hacerse un tratamiento médico, para ir al exterior Claro. y ver su salud. Si era para eso la plata, yo concuerdo con todos ustedes que es desagradable que pidan la deuda. Pero acá la deuda tiene que ver con darse un lujo, chicos. Un con lujo algo, caro. con tener un Funcionario. inmueble cuando, si querés, te podías reducir un poquito y tenías otro un poquito Chicos, más chico ¿puedo- o en otro hago un lugar. Entonces, ¿por qué paralelismo? no Yo quiero pedir decir otra esa cosa. deuda? ¿Por qué no Me reclamar? encanta Perdón, la hago un diversidad, paralelismo con Cora. Me gustaría saber, cosa que nunca voy a averiguar, los préstamos internos en un gran grupo de comunicaciones y empresarios como el Grupo Clarín, Sí. entre gerentes. Porque la nata no era un empleadito, era a la altura de un gerente. Era un hombre que bajaba línea. Era un hombre que nutrió a Telenoche, por el cual un gerente del noticiero de aire tomó la idea de la nata y cambió el noticiero. Digo, no era uno más, No. era a la altura de un Sí, gerente. yo creo que, a ver, esto no me lo dice el entorno y yo no sé qué tan molestos están por esta situación, pero creo que lo que marca sí la diferencia es que sí sabían los que le dieron el préstamo a Jorge Lanata cuál era el fin de ese dinero. Y saben que cuando se lo están reclamando, no se lo están reclamando a Elba. Le están reclamando un tercio a Elba y le están reclamando a las dos hijas un dinero que todo el mundo sabía en la radio, o por lo menos eso dicen
todos, fue o iba a ser utilizado para comprarle un departamento a él. A mí lo que me dicen es que la primera en reclamar que se cumpla el contrato, que se paguen los PNT, por más de que la Nata estuviese Está bien, pero internado, la deuda se la reclaman a las hijas. Ya lo sé, ya lo entiendo. No, a los herederos, Bueno. que incluye las hijas y Marco Vecchio. Bueno. Pero bueno, es la modalidad judicial donde reclaman, no hay otra manera de reclamar, pero la intención de la radio sería, o estaría un poco más molesta la radio, con Marco Vecchio, porque era la persona que todos los meses estaba diciendo, bueno, ¿y la plata de la Nata está depositada? Claro. Reclamaba puntualmente que se Ahora, respete ese contrato. Las hijas tienen solvencia económica para respaldar. Chicos, esta hay deuda? obras de No arte. son las hijas, no Hay- son las Perdón, hijas las que sí, responden. bueno, hay obras de arte, pero Pero- eso está hasta que no entre en la No, sucesión. pero no le reclaman a las Pero, hijas. chicos, No es a la las plata no es que se fumó, está ahí. Tiene La- dirección, calle. No porque, está ahí. no porque esa propiedad, en Está el teoría, nombre de la Marco propiedad para la Vecchio. que se pide el dinero no es la propiedad que figura en nombre de la sucesión. De todas maneras, Chicos, quiero es decir, un engaño la deuda, entonces. la porque deuda, todos sabemos para Chicos, qué era la plata. Jorge bueno, lo sabía. eso es lo que te estoy diciendo. Lo que dice Carmela es verdad. Chicos. Jorge le pidió a Elba la división de bienes para que nadie le toque su propiedad. Claro. Jorge sabía que este monto iba a quedar para ser reclamado en los herederos. Jorge, como todos los hombres de poder, pensaban dos cosas: que no se iba a morir nunca y manejar la realidad de todos sus herederos. Eso es lo que piensan los hombres de poder. Piensan que son eternos y piensan que ellos tienen que manejar los destinos de los que quedan. O sea, un egoísta. Quiero preguntarle a Ventura, que está Un muy egoísta. calladito. Ventura, ¿qué opinás? ¿Cómo la ves? ¿Qué podés aportarnos? No, lo que puedo aportar es que ahora, como buena empresa, te reclama lo que corresponde y lo que le deben. Fue pedido y le dieron la confianza justamente al hombre de la radio, le dieron la confianza, le dieron el dinero que corresponde y ahora tienen que pagar. Sea con la- Elba, las claro. hijas, el que fuere. Claro. Pero el compromiso, a ver, mientras estuvo internado la Nata, ¿se cobró la Sí, pauta publicitaria? sí. ¿Quién se la guardó? ¿Quién la repartió? ¿Quién era el que tenía esa potestad? ¿Quién la gastó? O sea, esa plata se gastó. No, una Se vez que te utilizó. entra, Había si que vos te pagar la ganaste, empleados, si igual vos se te la gastaba ganaste, en- una vez que te entra, te la podés gastar. Igualmente, Pero ¿de qué manera recordemos- se